Martín, déjame solo hacer una anotación. La captura de plusvalías en Bogotá es muy pequeña. ¿Por qué? Porque los coeficientes que ellos toman como básicos son los coeficientes anteriores, que en Bogotá son muy altos. Ahora, la novedad de este nuevo plan que fue aprobado, fue decretado, ¿no?, es que estos coeficientes altos fueron bajados para 2.5. Y hay una gritería ahí tremenda de los emprendedores y dueños de terreno. Entonces, aquí la pelea también se da allá, en todas partes. Algunos países están un poco más avanzados que otros, pero esa pelea es una pelea permanente, ¿no? Y esa discusión jurídica es muy pesada también. Hay mucha controversia. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú eres propietario de cualquier cosa que hay por abajo de tu tierra. En la mayor parte de nuestros países, en la América Latina, no. Tú tienes solamente el derecho de superficie. Todo lo que va por arriba también. Y hay una separación completa. Tú no tienes derecho de cobrar alquiler por un avión que pasa por arriba de tu propiedad, por ejemplo, ¿no? Que sería, en el límite sería el caso, ¿no?, si fuera propietario de los derechos aéreos, ¿no?, cualquier del prisma que va por arriba, ¿no? Mira, a rigor, mira, solo un momento, Martín, a rigor, esa historia de ser propietario de todo lo que está por arriba es una cosa altamente falaciosa, porque lo que está por arriba de mi terreno es un bien público, es el aire. ¿Cómo es que yo puedo me apropiar del aire? No es mío, no es del terreno, el aire está se movimentando ahí. ¿Qué derechos tengo yo de me apropiar de algo que no es del terreno? El subsuelo puede tener agua. Entonces yo tengo el agua también. O sea, eso es un absurdo, é uma origem histórica que deve ser muito bem aclarada e combatida. Direito à superfície, construir um básico e ponto, nada mais. Eso quiere decir que cualquier restricción con el cobro de otorga no afecta tu derecho de propiedad, afecta el valor de tu propiedad, que es distinto. Y no, en el derecho de la propiedad, como estaba hablando ahí Paulo, no contempla necesariamente un derecho sobre el valor de la propiedad, que son dos cosas totalmente distintas desde el punto de vista jurídico. Pero el Estado no tiene que garantizar el valor de un terreno. Ele tem que garantizar sua integridade física, te permitir usarlo, não? Pero não é o valor. O valor é algo externo. Valor de mercado é algo que não. ¿Eh? No, simplemente, de alguna manera reafirmando lo que usted dice, cuando uno es propietario, y lo dicen las viejas escrituras, de lo edificado y plantado. En realidad lo que yo siempre tengo es mi derecho de propiedad. Luego, como consecuencia de ese derecho de propiedad, podré tener derecho a edificar y derecho a urbanizar, pero conforme me lo establezcan las normativas del lugar. Por eso no hay derechos adquiridos, es decir, y esto que usted decía, hoy puedo tener un índice 1, y si mañana cuando voy a construir el índice 0,5, yo no tengo derechos adquiridos porque antes hubiera habido otro índice. Entonces, si yo ya tengo aprobado por la autoridad, pero mientras no lo tenga aprobado, por eso es lo importante, decir que en realidad lo único que tenemos es ese derecho, como usted señalaba, al uso, al goce y al fruto. Punto. Solamente isso é ponto. Además, há uma coisa muito interessante que é a seguinte. Aqui há uma tradição de respeito reverencial à propriedade. Eu lhe digo, nós outros também teníamos. A primeira vez que hicimos essa fórmula aí, minha equipe, que era de gente disposta à luta e tal, estava muito disposta, não? Dizia, pero será que podemos cobrar? Pero o terreno é dele. Incluso nós outros não tínhamos todavia quebrado essa ideologia maldita dessa reverência à propriedade. Agora, depois fomos para o lado do pêndulo oposto, porque aí experimentamos o dulce sabor da captura de plusvalia.
Empieza, é uma coisa muito sabrosa, ver um cheque de $2 milhões, é uma maravilha. Então, a gente vai para o outro extremo e aí vê que também não pode cobrar tanto. Aí vem o pêndulo, vai pondo-se aí em um local mais, assim, digamos, normal, não? Yo quería hacer 3 preguntas prácticas respecto de cómo se implementa esto, ¿no? Por ejemplo, la primera cosa que supongo y que entendí de lo que ustedes dicen es que tiene que haber un exceso de constructibilidad escaso para que el CEPAC tenga valor, ¿no? Entonces, cuando la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es famosa por tener unos índices bastante altos en general. Claro. Entonces, eso ya te pone ante una situación de conflicto y de cómo gestionar ese conflicto, ¿no? La segunda cuestión que quería verificar era el tema de que si no hay una renuncia al plan urbano, al dar el CEPAC, si hubiera alguna gente que consigue mucho CEPAC, él después tiene el derecho a construir cualquier FOT, acá le decimos factor de ocupación del total, en cualquier lugar, o ustedes todavía tienen algún derecho de regulación. No, ya lo sé, pero digo, en un mismo lote, yo me consigo todo. Puede establecer cuál es la capacidad. No, aqui, esse medo, essa pergunta refleja um medo que a gente tinha já, os críticos de los CEPACs, mesmo com as mais boas intenções, dizem, isso é uma financiarização especulativa do suelo. Vocês estão fazendo um crime aí contra a possibilidade que a gente tenha acesso ao suelo, porque uno solo vai comprar todos os CEPACs e vai controlar todos os terrenos de uma operação urbana. Esse era o medo. E com o devido respeito a todos que pensam em contrário, eu diria, as pessoas que lá em Brasil pensavam assim, é que tinham medo de uma coisa nova que eles desconheciam. Não passou, digamos. Claro, e passou exatamente ao contrário. Ou seja, quem tentou especular com CEPACs se deu muito mal. Um tipo aí, um dos maiores empreendedores, em uma subasta comprou todos. E para comprar todos, começou a dar purras cada vez mais altas. Então, pagou 100% a mais do que o preço inicial. O preço pode subir um pouco, mas sube 10%, 20%. Agora, subiu mais de 100%. Pagou, em uma sola subasta, pagou quanto? Foram 2, 4, 3, pagou mais de 300 milhões. Assim, um empreendedor solo pagou 150 milhões de dólares. E se olvidou que a alcaldia tinha estoque de CEPACs para vender. 3 meses depois, a alcaldia puso por la metade do preço que ele havia pagado. Então, isso é o pior negócio da história. E não há mais nenhuma notícia de que alguém queira fazer uma manobra especulativa desse gênero. Eu compareço às subastas de CEPACs não para comprar, porque isso é coisa de perro grande. É dinheiro que Martim tem, mas eu não tenho. É necessário ter muito dinheiro e deixar um depósito allá. Pero eu pedi inscrição na bolsa para comparecer a las subastas para ver como a coisa marcha, por interesse, digamos, acadêmico e de consultoria. E como pessoa que entra no circuito, eu compareci à última subasta em Faria Lima, os últimos CEPACs estavam sendo vendidos, e aí houve um sobrepreço de 100%. Mas havia 52 empreendedores querendo comprar, e os preços foram subindo. E no local onde eu estava, na corretora de valores, o tipo providenciou um médico e uma enfermeira e pôs ali um rinconcito, porque os empresários que estavam vendo o preço subir
quedavam tão tensos, a pressão subia, a gente passava mal. Ou seja, a gente que pensa que os empresários dominam todos, são especuladores, são tipos assim. Não, os tipos estavam desesperados porque a cotação ia subindo e eles viram que aí, mais allá de um preço, não aguentava mais. Então, finalmente houve um preço 100% maior do que o inicial. De los 14 que estavam aí fazendo purras, nesta corretora, 6 conseguiram pagar e 8 caíram fora. Eu fui a perguntar para os 6 até que preço iria. E um disse, eu pagaria 50% a mais. Ou seja, pagaria, digamos, um preço muito maior do que aquele preço último, porque eles tinham condições de fazer isso em seus planos de negócio. Então, essa subasta de CEPACs, se a alcaldia sabe fazer isso com uma certa expertise, pode arrancar muito mais dinheiro que nos métodos anteriores. Ocorre que muitas vezes a alcaldia não tem esse manejo. Agora, se maneja bem, aí sim, a alcaldia atua como um grande especulador, porque controla a oferta. Se eu controlo a oferta, eu posso dosificar. Tenho informação de quanto a pessoa quer comprar e tal, e vou lançando nas subastas uma quantidade menor, que eu sei que o mercado pode assimilar. Mas isso tem que ter profissionais, aí não pode ser uma coisa de amador. Tem que ser profissionais para arrancar mais valor. Pero hay que decir una cosa sobre... hay que decirte una cosa. Hay que decirte una cosa. El polígono donde se define la aplicación del CEPAC, el plan director, define las cargas de edificabilidad que puede tener allá. Pero tú no puedes poner una torre que absorbe todos los CEPACs de toda la zona, porque hay también recesiones del tamaño y todo eso, claro. Porque el coeficiente máximo es 4. Coeficiente básico es 1. Entonces, tú solamente puedes comprar esos 3. En algunos lugares, en algunas circunstancias, hay manejos estratégicos, por ejemplo, donde tú puedes definir que en un bloque, en una cuadra, puede tener la capacidad de sustentar tanto, pero tú no defines eso por lote y sacas ventaja de eso. Eso es una estrategia que puedes usar, pero con límites, etc. Y la gente, estamos inclusive discutiendo en el caso de Guatemala, por ejemplo, donde no tienen esa posibilidad de vender edificabilidad, de hacer eso con permeabilidad, que eso tiene, sí existe una legislación que lo obliga a mantener un cierto índice de permeabilidad por bloque, no por lotes. Entonces tú puedes sacar ventaja de la subasta de derecho de edificabilidad de las licencias por esos bloques, sacando... Son esas pequeñas sutilezas. Ahí cuando tú preguntas, efectivamente, ¿cómo haces para implementar esas cosas? La respuesta más recurrente de eso es, ¿sabes cómo hace el amor el porcopino? Con mucho cuidado. Antes que se vayan, porque ya está yendo la gente, este es un curso y hay tarea. No es cierto, pero de todas maneras piensen, esto es real, se están vendiendo terrenos en la Luna. Hay todo un tema de si de veras es legal ese mercado o no. También hay venta de terrenos en Marte y creo que en Júpiter. En los años 70, en Belo Horizonte había un tipo que después que el primer tipo puso el pie en la Luna, empezó a vender lotes en la Luna. Y el tipo acabó siendo preso como contraventor, etc. Pero él era sutil, porque el lote en el mar de las tormentas era mucho más barato que en el mar de la tranquilidad. Y vendía, tenía la idea ya del gradiente de precio en la Luna. El tipo fue preso, terminó siendo preso, pero vendió lotes a muchos mineros. Pero todavía, ustedes pueden entrar a internet y comprar su lote y les mandan su certificado. Ahora, la tarea es, imaginen que ustedes son el alcalde de la Luna. ¿Qué harían para capturar las plusvalías de toda esta especulación? Esa es la tarea, para mañana. Sí, una preguntita breve porque ya nos vamos.
sintéticamente, ¿cómo es el mecanismo que se aplica para la transferencia de la capacidad constructiva de los edificios de valor patrimonial? Y cómo se registra, digamos, esa limitación cuando uno vende, por ejemplo, la mitad de la capacidad constructiva de su lote en función de que tiene un edificio de valor patrimonial, y si existe algún mecanismo de calificación de esos edificios para ver, digamos, si vale la pena que la ciudad preserve ese edificio. No sé si entendí exactamente, pero no sé si viste el dibujo. Tú estás sugerindo que alguien, por ejemplo, tiene un coeficiente de aprovechamiento de 0.5 cuando el básico sea supuestamente, digamos, 1, entonces tiene 0.5 que él podría vender. Y ahí puede ser que quiera vender solo 0.2 de los 0.5 o quiere vender todo. O supongamos que venda todo, pero digamos, ¿cómo queda eso registrado para venderlo una sola vez? Digamos, no venderlo hoy. De la misma manera de cómo lo venden los derechos en otros lugares. Tú compras las edificabilidades por metro cuadrado, son emitidos como un CEPAC, solo que en Porto Alegre no llaman de CEPAC porque no es un título negociable la manera como los CEPAC son, pero número sí, tú tienes derecho a tantos metros cuadrados en tal, lo que ellos hacen en Porto Alegre es preservar eso dentro de la misma zona para no tener el problema de conversión de valores, del metro contra metro, pero en Nueva York, en Chicago, esos lugares todos se hacen eso con una conversión mucho más amplia. Tú dices, mira, eso vale tanto, ¿cuánto valdría esos metros cuadrados si pudieras edificar sin la preservación? Y eso es el valor que tú puedes usar en otro lugar en derecho de edificabilidad. Sí, es un... No sé cuál es el instituto jurídico de eso, pero es algo como un certificado, es un bonus, ¿no? Última pregunta y con esto nos despedimos. ¿Se han tenido cuestionamiento de por qué el Estado participa en las plusvalías y no participa en las minusvalías? Eso es la definición de fracción de segundos, que cuando siempre discutimos el tema ahí de las plusvalías. Antes de terminar, siempre viene, ¿y las minusvalías? ¿Cómo es el tema? Si tú no tienes si el derecho a las plusvalías no está asociado a tu derecho de propiedad, sigue ese mismo principio se aplica a las minusvalías. En otras palabras, si tú estás perdiendo un derecho que tenías antes, por alguna razón, ese derecho puede ser compensado, como es el caso ahí de la preservación histórica. Es una minusvalía, si quieres, ¿no? Porque estás perdiendo, es un taking, como se dice ahí. Pero es solo en esos casos donde tú estableces cuál es el patamar de derecho que tienes. Si mañana, por ejemplo, tú dices, en Colombia se aplica la contribución de mejoras, mesmo cuando perdes valor en tu propiedad, porque allá consideran como cost sharing, como ¿cómo se dice? Una compartilhamento de costos. Como no consideran la valorización como criterio, también se siente el derecho de cobrar solo por el costo y mismo que tu valor esté reduciendo. Y eso es una distorsión, obviamente, ¿no? Pero el tema ahí de las minusvalías es un tema bastante que no tiene una solución obvia eso. Y obviamente que eso... Si te puedo decir algo, todavía en América Latina las compensaciones por las minusvalías son mucho mayores, son multiplicadamente mayores, múltiplos de lo que recauda de plusvalías. Todavía estamos perdiendo esa guerra feo. Cuando llegaron al equilibrio, volvimos a la pregunta. ¿Qué tal? Bueno, nos despedimos, agradecemos mucho a todos los panelistas. Mañana empezamos a las 10 de la mañana en punto.